Bien, Dios les bendiga en esta hora, mis amados hermanos, participantes del curso de Teología Sistemática. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los puntos doctrinales o de las diferentes doctrinas que encierra esta clase. Hoy nos toca ver el capítulo 2, Doctrina de Dios. Y esta doctrina de Dios nos va a ayudar a comprender desde el punto de vista de la Biblia lo que Dios ha revelado de sí mismo para nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a entrar ya al contenido, donde dice, vivimos en un universo cuya inmensidad presupone un poderoso hacedor y cuya belleza, designio y orden señala la presencia de un sabio legislador. Pero, ¿quién hizo al hacedor? Es una de las preguntas que normalmente las personas se plantean, ¿verdad? ¿Quién hizo al hacedor? Podemos remontarnos en el tiempo pasando del efecto a la causa, pero no podemos continuar retrocediendo para siempre sin admitir un ser eterno. Ese eterno o ese ser eterno es Dios, la causa y manantial de todo lo que existe. Bueno, tenemos algunas cosas importantes aquí. Primero, todo este universo, todo este mundo que nos envuelve a todos, ¿verdad? Como el único planeta habitado, es una evidencia clara del poder, de la grandeza, la sabiduría y la perfección de Dios. Todo lo que existe, todo lo que está constituido como creación, es una evidencia del Dios único y soberano que es increable, ¿verdad? Él es la causa de las cosas, no es causable. Él, por lo tanto, es increable, no fue creado, nadie hizo al hacedor. El punto de partida de la vida y de la existencia es Dios. Antes de Dios no hay nada, ¿verdad? Antes de Dios no hay nada. Siempre ha sido Dios y siempre será Dios, ¿verdad? Entonces, siempre hay personas que preguntan quién hizo a Dios y todo eso. No, esas son unas preguntas cauciosas que envuelven un gran tono de necedad, ¿verdad? Veamos la existencia de Dios afirmada, ¿verdad? En ninguna parte tratan las Sagradas Escrituras de demostrar la existencia de Dios mediante pruebas metódicas o convencionales. Se la asume como una prueba evidente, como creencia natural para el hombre, perdón. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras enuncian una serie de pruebas de su existencia como condición preliminar para la fe. Declaran el hecho y piden al hombre que se embarque en una aventura de fe. Es menester que el que a Dios se allega debe creer que le hay. Hebreos 11:6 constituye el punto inicial de la Biblia en lo que respecta a los tratos del hombre con Dios. O sea, la Biblia contiene la revelación clara y específica de lo que Dios quiso que nosotros conociésemos de Él. No es un registro como una bitácora que enumera ciertas evidencias. Mira, aquí estoy yo existo, soy esto, hago esto. No, no, no. La Biblia es la revelación. Dios, a través de la Biblia, revela quién es Él, ¿verdad? ¿Quién es Él? Quien quiera saber de Dios o quien quiera conocer a Dios, lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras. Y como ella misma dice, el que se acerca a Dios debe tener esta convicción clara de que Dios existe, ¿verdad? De que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Vamos a seguir viendo su existencia demostrada. Si las escrituras no nos ofrecen una demostración razonada de la existencia de Dios,
¿por qué lo intentamos nosotros? O sea, eh, es algo interesante este argumento por Meyer Perman, de que si la Biblia misma, que es un resultado del trato de Dios con los hombres, no trata de demostrar o de razonar la existencia de Dios, sino que simplemente contiene que Dios existe, punto y final. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué nosotros queremos ir más allá de los límites de la Biblia? Si la Biblia misma escudriña todo y rige toda la existencia. Entonces, eso es perder el tiempo, ¿verdad? Y lo hacemos por las razones siguientes. Primero, para convencer a los que buscan sinceramente a Dios, es decir, a personas que su fe ha sido oscurecida por alguna dificultad y que dicen yo quiero creer en Dios, demuéstrenme que es razonable creer, pero ninguna cantidad de pruebas convencerá a esa persona que deseando vivir en el pecado de manera egoísta, expresa lo siguiente, lo desafío que me demuestre que Dios existe. Bueno, es imposible tratar de hacer eso, ¿verdad? Es imposible tratar de convencer a alguien que está obstinado a creer y que quiere una evidencia real, ¿verdad? Cuando la evidencia real está al solo abrir los ojos de que allí está Dios, el artífice de toda la creación. Segunda razón, para fortalecer la fe de aquellos que ya creen, ¿verdad? Por ejemplo, a través de la palabra de Dios vamos a encontrar numerosos versículos bíblicos en donde demuestran la existencia de Dios y que vale la pena confiar en Dios y que en Dios descansa nuestra esperanza, que todas aquellas cosas que Él creó son el resultado de su profundo amor y poder hacia la humanidad misma, y que por lo tanto los que ya creemos en Él debemos de tener la plena confianza de que Dios es real y que existe. El universo debe tener una causa primera o creador. Una de las cosas importantes que debemos aprender aquí es que Dios es un ser infinito, ¿verdad? O sea, los seres infinitos no son causables, o sea, no son producto de una causa. Los seres infinitos son la causa, perdón, son el principio, la fuente de todas las cosas, ¿verdad? Son la causa de las cosas creadas. Ellos son el punto de partida, ¿verdad? Por ejemplo, la luz existió porque primero existió un ser infinito y ese ser infinito se llama Dios, que está compuesto en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, nadie fuera de esos tres es un ser infinito. Ninguno. ¿Por qué? Porque Dios creó a los ángeles, Dios creó todos los seres celestiales, Dios creó todo. Entonces, por lo tanto, los tres que componen la triunidad son la causa de la existencia. Entonces, el universo, que es tan inmenso, tan grande, tan inexplicable, debe tener una causa, ¿verdad? Se trata del argumento cosmológico, ¿verdad? O sea, una de las de los tres argumentos que muestran la existencia de Dios, el argumento cosmológico, palabra que se deriva del vocablo cosmos, que significa mundo, ¿verdad? Cosmos en griego es mundo. Entonces, el argumento cosmológico nos presupone que existe un creador muy poderoso, muy inteligente, que puso todas las cosas en su sitio, puso las galaxias, las nebulosas, las estrellas, las llamaba por su nombre, el sol, los planetas, colocó las leyes de la gravedad, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso em, presupone el creador de todas las cosas. Vamos al segundo argumento, que es el argumento teleológico, ¿verdad? Que es un vocablo que indica un diseño. Entonces, al ver la creación, al ver el universo mismo tan perfectamente trazado y diseñado, presupone a un Dios poderoso que actúa en base a diseños, en base a propósitos
y por lo tanto es el segundo argumento tan potente y poderoso que muestra la existencia de Dios. Ahora vamos a ver el tercer argumento, que es el antropológico, el del vocablo griego antropos, que significa hombre. La historia humana nos proporciona evidencia de una providencia que todo lo dirige. Se trata del argumento histórico. Entonces, la misma historia cuenta y registra que no, que la naturaleza perdón, que la historia, ¿verdad? No ha tenido un curso circunstancial, no, sino que hay una parte podemos decir, hay un ser extraordinario que está por encima de todo y que a través de su providencia, que es la forma en que Dios gobierna las cosas, ha dirigido toda la historia, ¿verdad? Y que el hombre es parte de esa historia, porque sin el hombre no existía esa historia, ya que la historia registra los hechos que han sucedido a través del curso histórico. Entonces, estos son los tres argumentos: el cosmológico, el teleológico y el antropológico, que muestran la existencia de Dios. Ahora, vamos a ver el argumento basado en la creación, ¿verdad? La razón nos dice que el universo debe haber tenido un comienzo. Todo efecto debe tener una causa adecuada. El universo es un efecto y por lo tanto debe tener una causa. Bueno, nada en este mundo surgió de la nada, no surgió, como dicen los evolucionistas, por el choque de dos células, no surgió así. Dios fue el inicio de todo, como lo dice Génesis 1:1, que en el principio, ¿verdad? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas porque la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y había oscuridad y había de todo. Entonces Dios comienza a poner orden y a crear todas las cosas. Y es allí también donde el cosmos, ¿verdad? Donde el universo mismo es creado y es puesto en orden y todo comienza a funcionar según la grandiosa sabiduría de Dios, ¿verdad? Que, bueno, explicar al punto por punto sería extremadamente extenso. Vamos a ver el argumento basado en la historia. Una de las cosas importantes que debemos tener es que la Biblia no se puede entender sin historia. O sea, eso sería mutilar la Biblia, ¿verdad? La marcha de los acontecimientos en la historia mundial, mire, proporciona pruebas de que existe una fuerza y una providencia que los gobierna. Toda la historia de la Biblia fue escrita para revelar a Dios en la historia, es decir, para ilustrar la obra de Dios. Por ejemplo, cuando Dios dividió el mar, fue uno de los hechos históricos más poderosos en la historia humana. Entonces, los escritores sagrados han venido registrando todos estos hechos históricos en donde muestran la existencia del Dios Todopoderoso. Cuando Israel tomó agua de la roca, cuando comió el maná, cuando cruzaron el Jordán, cuando las 10 plagas de Egipto, que son hechos eminentemente históricos y de calibre mundial. Ahora veamos la naturaleza de Dios, el punto de vista bíblico y los nombres de Dios. Bueno, yo le asigné a usted una tarea de los nombres de Dios que no llegó la tarea, pero espero que la haya hecho y que haya visto los nombres de Dios. ¿Quién es y qué cosa es Dios? La mejor definición que jamás se haya dado se encuentra en el Catecismo de Westminster, ¿verdad? Que dice: Dios es espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, es sabio, poder y santidad, justicia, bondad y verdad. Bueno, es una explicación muy profunda y extensa. La definición bíblica se puede formular del estudio de los nombres de Dios.
Allí empezamos a respondernos quién es Dios y qué es Dios a través de los nombres que él recibe en la Biblia es cada uno referencia a un acto prodigioso de Dios para con su pueblo. Entonces los israelitas utilizaron nombres extraordinarios y únicos para él, ¿verdad? Aunque él revela su nombre y se lo revela a Moisés. Bueno, Dios se revela a sí mismo mediante la proclamación de su nombre o mediante el dar a conocer su nombre. Usted puede leer ahí Éxodo 6:3 que dice que Dios habló a los patriarcas, a Jacob, etcétera, etcétera, pero que no había revelado su nombre como es, sino como el nombre Yahweh o Jehová en la traducción al castellano, que Yahweh significa el que existe por sí mismo, ¿verdad? El que existe por sí mismo independiente de la creación, distinto de los hombres, distinto de todo lo creado, no necesita de nosotros para vivir, por eso se llama el que existe por sí mismo. Vamos a ver un vistazo de los nombres de Dios, los más comunes. Número uno, Elohim, que traducido es Dios. Este vocablo es empleado en lugares donde se describe o insinúa el poder creador y la omnipotencia de Dios. Elohim es el Dios creador. La forma plural de Elohim significa plenitud de poder y simboliza a la triunidad, ¿verdad? Entonces, el nombre Elohim nos da este enfoque de que Dios es el creador, ¿verdad? El creador de todas las cosas, pero desde el punto de vista de la doctrina de la Trinidad también tiene una connotación a lo plural, ¿verdad? O sea, en plural tendría que incluir a la Trinidad el nombre de Elohim. Ese es el primer nombre, ¿verdad? Es un nombre que exalta el poder creativo o creador del Señor. El segundo nombre es Jehová Elohim, el Dios creador. No se aísla de sus criaturas al ver sus necesidades, descendió para ayudarlas y salvarlas. Al entablar esa relación se revela a sí mismo como Jehová, el Dios del pacto, ¿verdad? O sea, cada uno de estos nombres encierra un acto salvicio o providencial de Dios con Israel. Entonces, en un momento de que vio la necesidad de su pueblo para salvar, los israelitas le nombraron Jehová Elohim. El siguiente, el nombre Jehová. Bueno, el nombre Jehová procede del verbo ser, que en idioma hebreo abarca los tres tiempos. Mire, el verbo ser en hebreo abarca tres tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. Mire, pasado, presente y futuro. El nombre significa, por lo tanto, el que fue, el que es y será, o en otras palabras, el eterno, ¿verdad? El eterno, puesto que Jehová es el Dios que se revela a sí mismo al hombre. El nombre significa me he manifestado, me manifiesto y me manifestaré a mí mismo, ¿verdad? O sea, nadie conoce a Dios si Dios no se revela. Dios no se revela, ¿verdad? Bueno, lo que Dios hace por su pueblo se expresa por sus nombres, y cuando su pueblo experimenta su gracia, lo que estábamos explicando, luego se dice que conocen su nombre. La relación de Jehová con Israel queda sintetizada en los nombres de Jehová relacionados con sus promesas. Para aquellos que se encuentran postrados en su lecho de dolor, se le conoce como Jehová Rafa, que significa yo soy Jehová, tu sanador. Soy medicina a tus huesos. Entonces, en esa ocasión de sanidad, Israel le dijo, nombró a Jehová Rafa, ¿verdad? Esa es uno de las manifestaciones
de Dios en su forma de un Dios sanador, ¿verdad? Vamos a seguir viendo aquí también los nombres de Dios. Acosados por el enemigo, claman a Jehová Nisi, o sea, Jehová es mi bandera, quien nos representa, quien pelea por nosotros, ¿verdad? Eso es lo que manifestó Israel en ese tiempo y los escritores sagrados lo incrustaron en su texto. Agobiados por las preocupaciones, los hijos de Dios descubren que Él es Jehová Shalom, que significa Jehová es paz. Y el texto ahí está, Jueces 6:24, ¿ok? Como peregrinos en la tierra, comprenden que necesitan a Jehová Raá. Jehová es mi pastor. Mira, ahí necesitaron un pastor y Dios se manifestó como un pastor. Conscientes de la condenación y necesitando la justificación, ¿verdad? Claman esperanzados a Jehová Sidkenu, que significa justicia, Jehová justicia nuestra, según Jeremías 23:6. Cuando están necesitados, comprueban que es Jehová Jireh, mire, o sea, Jehová proveerá. Génesis 22:14 dice, y cuando el reino de Dios venga sobre la tierra, se le conocerá como Jehová Shammah, cuyo significado es Jehová está allí. Ezequiel 48:35, que es una palabra directamente involucrada con el reino milenario, ¿verdad? Donde el Señor estará presente. Por último, él, que significa Dios, es empleado en el idioma hebreo en palabras compuestas por el Elión, ¿verdad? El Elión, que significa el Altísimo, el Altísimo. Todos estos nombres hablan de una sola persona, Dios, Yahweh, el que existe por sí mismo y que se ha manifestado en diferentes formas, en diferentes tiempos y momentos de su relación con su pueblo. Vamos a ver algunas creencias erróneas con respecto al nombre o a la existencia de... Vamos a ver el agnosticismo de un vocablo griego que significa desconocido o imposible de conocer. Los agnósticos niegan, el agnosticismo niega a la inteligencia humana la capacidad para conocer a Dios. Dice, la mente finita no puede comprender lo infinito, declara el agnosticismo, pero no alcanza a comprender que existe una diferencia entre conocer a Dios en el sentido absoluto, que no se puede, y conocer algunas cosas relativas de Dios. O sea, el agnosticismo está diciendo una verdad por un punto. Bueno, dice... el ser humano es completamente incapaz de conocer en su forma absoluta a Dios, o sea, cara a cara, ¿verdad? Cara a cara. No lo puede hacer. Ahora, donde están equivocados es que la Biblia nunca dice de que nosotros podemos ver a Dios. Al contrario, él mismo dice, nadie puede verme y vivir. Es imposible porque la santidad plena, la gloria plena de Dios visible es tan profunda, tan poderosa, tan pura, que el hombre muere por su pecado. Entonces, ahora, el asunto es que Dios en la Biblia revela algo de su ser para que sea suficiente para fortalecer nuestra fe y nuestra experiencia con Él. Es suficiente. Es suficiente el porcentaje que Dios ha revelado de Él en la palabra del Señor. Es suficiente. Entonces, el agnóstico dice, el hombre nunca podrá conocer a Dios. Es cierto, pero donde están equivocados es que sí le conocemos por aquello que Él reveló de Él en la palabra. Conocemos que Dios es un Dios santo, conocemos que es un Dios de fuego, que es un Dios justo, que es un Dios amoroso, que es un Dios fiel, que es un Dios poderoso, lo conocemos. Y eso es suficiente para mi fe y para su fe. Punto y final. No necesitamos conocer a Dios en su forma absoluta porque ese día moriremos.
Vamos a seguir viendo, ahora vamos a ver al politeísmo, ¿verdad? Que el politeísmo se basa en una cuestión, una tradición pagana de que el universo es gobernado por una fuerza, sino por varias fuerzas, varios dioses, y pronuncian que hay un dios en el agua, en el fuego, en las montañas, hay un dios de la guerra, ¿verdad? Entonces, dicen que las fuerzas naturales son Dios. Ese es el politeísmo, que la palabra politeísta significa muchos dioses, ¿verdad? No hay muchos dioses, hay un solo Dios que puso un orden y ese orden se llama naturaleza. Y no se llama madre naturaleza, porque si hay madre naturaleza, si existe la madre naturaleza, tendría vida y conciencia por sí misma. Y esto no es así, porque si usted va a Génesis, dice que produzca la tierra hierba y árboles frutales según su género y según su especie. Entonces, no existe madre naturaleza. Lo que existe es un Dios creador que puso orden y dio vida a un planeta vacío llamado Tierra. Otras creencias erróneas, el panteísmo, palabra formada de dos vocablos que significan todo es Dios. Para el panteísmo, las piedras son Dios, los animales son Dios, los árboles son Dios. Eh, Todo lo que quiera nombrar es Dios. Ese es el panteísmo. El panteísmo, que normalmente usted lo va a encontrar en las antiguas civilizaciones, tribus que no conocen a Dios, en África, en Asia, donde se sea. Muchos de ellos todavía adoran figuras y animales, etcétera, etcétera, y le llaman Dios. A todas estas figuras le llaman que son la deidad. Ahora vamos a ver el materialismo, ¿verdad? Otro creencia errónea, el materialismo niega que exista distinción alguna entre la mente y la materia y afirma que todas las manifestaciones de la vida y de la mente y todas las fuerzas son simplemente propiedades de la materia. Así como el hígado produce bilis, así también el cerebro segrega pensamientos. Y el hombre es una máquina, dice, son algunos de los dichos favoritos de los materialistas. El hombre es simplemente un animal, declaran con el objeto de destruir la idea de la naturaleza superior del hombre y su destino divino. Y también el materialismo, al negar todo esto, quiere liberar al hombre de su responsabilidad ante Dios por sus actos, ¿verdad? Entonces los materialistas quieren separar, ¿verdad? Al hombre y sus actos de un Dios que tarde o temprano los llevará a juicio para juzgar sus obras y llamarlos a cuentas. El deísmo admite que hay un Dios personal que creó el mundo, pero insiste que lo dejó a las leyes naturales a la deriva y se apartó, ¿verdad? De ahí se apartó. En otras palabras, le dio cuerda al mundo como si fuera un reloj y luego dejó que marchara sin intervención de su parte. De ahí que no sea posible la revelación o el milagro. O sea, para los deístas no hay actos milagrosos, no hay ningún acto poderoso de parte de Dios. ¿Por qué? Pues porque eh, Dios le dio cuerda al mundo, le dio la energía, le dio la fuerza, le dio todo y lo dejó solo. Y se apartó. Entonces Dios no ha intervenido en el mundo, no abrió el mar, Dios no ha hecho nada. Entonces, por lo tanto, los deístas, con estas declaraciones, con este argumento, dan punto de partida al racionalismo, ¿verdad? Y el racionalismo todo lo juzga con la razón. Todo lo juzga con la razón. Para los racionalistas no hay milagros, no hay hechos portentosos de parte de Dios, ¿verdad?
Prácticamente para ellos Dios está fuera del curso de la tierra o de la historia. Los atributos de Dios, puesto que Dios es un ser infinito, es imposible para criatura alguna conocerle. Eh, ya dijimos que es imposible conocer, hermanos, a Dios plenamente, pero la Biblia menciona atributos y esos atributos son facultades que Dios posee únicamente y que es diferente de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, dice la Biblia, yo soy santo. Es una cualidad única de Dios, que es un ser santo y tres veces santo y por lo tanto nos hace diferente porque nosotros nacemos en pecado y Dios es santo en perfección, ¿verdad? Perfecto en santidad. Entonces, veamos algunos atributos no relacionados con el hombre, ¿verdad? O sea, que eximen a Dios de la humanidad y que por lo tanto Dios es Dios. Primero, Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es un espíritu con personalidad, ¿verdad? Piensa, siente, habla y por lo tanto puede mantener comunicación directa con sus criaturas. Entonces, por lo tanto, aunque Dios no tenga un cuerpo como nosotros o como el que tiene Jesucristo, pero es un ser con identidad, con personalidad, que se entristece, que se goza, que se llena de ira, que se llena de misericordia, que se desborda en amor, que habla, que razona, que decide, que dirige, que piensa, que actúa. O sea, todas las facultades de una persona pensante. Dios es un espíritu, pero tiene una personalidad perfecta. Como espíritu no es limitado. Ya dijimos, Dios es infinito, es ilimitado. Es ilimitado, no tiene problema con el pecado, no cambia, no se contradice, no miente, no produce el error, no produce el engaño, absolutamente nada de eso, porque Dios es perfecto en su naturaleza como espíritu, ¿verdad? Como espíritu. Vamos a seguir viendo otro atributo. Dios es infinito, o sea, ¿por qué no es relacionado? Porque nosotros somos finitos, o sea, tenemos un límite, somos limitados. Dios es infinito, es decir, no está sujeto a limitaciones humanas y naturales. Dios no tiene problema con el calor, Dios no tiene problema con la edad, Dios no tiene problema con nada. Él está encima de todo eso, ¿verdad? Número uno, bueno, la infinidad de Dios puede ser considerada de dos formas. Una, en relación a espacio, Dios se caracteriza por la inmensidad, según Primera Reyes 8:27. Es decir, la naturaleza de la deidad está igualmente presente. O sea, nosotros sí estamos limitados a espacio. Usted ocupa caminar para llegar a un lugar. Dios no, Dios está en todos lados al mismo tiempo y no está debilitado. No, o sea, porque esté en Estados Unidos está más débil allá o está más fuerte acá. No, no, no. Dios está en todo lugar. Isaías creo que dice, si remontares, si te remontares a las estrellas, de allá te arribará Jehová, si pusieses tu nido tu hogar, creo, en el fondo del mar, ahí está Dios. O sea, en todo lugar está Dios. Por eso es un ser infinito. Infinito significa que no tiene fin, no está limitado, es infinito, es infinito. Su centro está en todas partes, su circunferencia en ninguna. O sea, no tiene circunferencia, ¿verdad? No tiene como el círculo. El círculo tiene un punto adentro que se llama punto medio. Por ahí, póngale. Pero Dios no tiene circunferencia. Dios está en todos lados, ¿verdad? Aunque su residencia está en el cielo,
pero su presencia está en todo lugar del universo. Dos, en relación a tiempo, Dios es eterno. Siempre ha existido desde la eternidad y existirá. Él es la eternidad, Él es el punto de inicio de la vida. El pasado, el presente y el futuro son presentes en su mente. Es el único ser que puede consultar el pasado en tiempo real. Es el único ser que puede consultar el futuro en tiempo real. Ver tantos años hacia adelante, no tiene ningún problema. Su poder y su personalidad son tan perfectos que no tiene problema con ver al pasado, con ver al futuro. No tiene ningún problema. Dios es diferente de nosotros en relación al tiempo. El cielo y la tierra va a pasar, pero Él sigue permaneciendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Biblia en el libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces, el Señor dice, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese es Dios. Seguimos viendo atributos no relacionados. Dios es uno, o sea, es una unidad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la base fundamental de la ley de Moisés en aquel tiempo, ¿verdad? Y claro, era un mensaje puntual porque en aquel tiempo existían muchísimas ídolos con la categoría de deidades. Entonces, por lo tanto, había que seleccionar un pueblo y este pueblo tendría una deidad única, única en su especie, y ese era Israel y Dios era su Dios. Entonces, esto era importante. Dios es uno, no hay sombra de variación en él, no piensa una cosa y mañana dice otra, no cambia, es inmutable, es infalible, no se equivoca, no falla, ¿verdad? Todo lo ve. Entonces, Dios es uno. Dios es uno. Vamos avanzando. Siguiente atributo activo. ¿Ya? Estos son los atributos activos que describen a Dios como lo que es. Primero, Dios es omnipotente. Su omnipotencia, o sea que todo lo puede, no hay nada imposible para él, significa dos cosas. Uno, su libertad y poder, por lo que es consecuente con su naturaleza, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Naturalmente, esto significa que puede hacer o hará cosa alguna contraria a su naturaleza. Por ejemplo, Dios no puede mentir, Dios no puede robar, Dios no puede, Dios no puede hacer un círculo triangular, o sea, Dios no es mago. Dios no puede hacer nada fuera de su naturaleza. Dios es un ser perfecto en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? O sea, todo lo que puede hacer dentro de su naturaleza, el resultado es el universo, la Tierra, los planetas, la galaxia. Imagínese usted, ¿verdad? Él es creador, ¿verdad? Por ejemplo, usted ve lo que pasó con la viuda y Eliseo, ¿verdad? Eliseo le dijo, bueno, busca baldes para que te encierras en tu casa y vas a ver el milagro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Los baldes se iban llenando y cuando no habían más baldes, el aceite cesó. Ese es el secreto de ese milagro. ¿Qué indica ahí? Que Dios estaba en control de lo que estaba haciendo. O sea, Dios estaba controlando el acto de llenar la vasija con aceite. Eso es parte de la naturaleza perfecta de Dios. No era un acto fuera del control de Dios, porque si hubiese sido algo fuera del control de Dios, al terminar la vasija vacía, el aceite se hubiera derramado. No, no, no. Todo estaba controlado.
Número dos, su control y soberanía sobre todo lo que ha creado. O sea, es exactamente eso. Por ejemplo, cuando Josué le dice al sol que se detenga y a la luna también que detenga su presentación porque ya el ocaso estaba cayendo. Entonces, ¿quién detiene ahí eso? Eso no fue Josué, eso es Dios soberanamente, a la voz de su líder, de su enviado, controla eso porque es el único que puede tener la gravedad y el tiempo y todo eso, porque el tiempo está en la mano de Dios. Entonces es parte de la omnipotencia de Dios, que Dios puede hacer las cosas posibles que son imposibles. Dios es omnipresente. Bueno, en otras palabras, Dios está en todas partes al mismo tiempo. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia que existe entre inmensidad y omnipresencia? Inmensidad es la presencia de Dios en relación con el espacio, mientras que omnipresencia es su presencia vista en relación con sus criaturas. Por ejemplo, número uno, gloriosa entre las huestes que adoran en el cielo. ¿Verdad? O sea, esa es la presencia visible de Dios en el trono del cielo, ¿verdad? Donde los ángeles le adoran. Entonces, Dios es omnipresente que está en todas partes al mismo tiempo. Dios es omnisciente, es decir, todo lo sabe, todo lo conoce, es perfecto en conocimiento, no necesita aprender, no necesita razonar, no necesita pensar ni meditar, es perfecto en conocimiento. Es perfecto en conocimiento. Todo lo que determina no necesita pensar ni razonar, ya está hecho por su perfección, porque contempla el tiempo, el futuro, el presente, el pasado, los pros, los contras en centésimas de segundo. No necesita, ya está todo sincronizado perfectamente. Dios es sabio, ¿ah? Dios es sabio, la sabiduría de Dios es profunda, ¿verdad? En la sabiduría de Dios se combina su omnisciencia y su omnipotencia. Entonces, ¿quién le puede decir a Dios por qué lo haces? Si Él lo sabe todo y lo puede todo, es lo que estaba diciendo, ¿verdad? El profeta cuando dijo, o el salmista, ¿cómo le puede decir el barro al alfarero por qué lo haces? Entonces, Dios es sabio. Todo lo que acontece con nosotros es porque Dios lo sabe, ¿verdad? Nadie le puede decir a Dios, te equivocaste. Eso es imposible, ¿no? Dios es soberano, es decir, hermano, que tiene un absoluto derecho de gobernar porque Él es el creador. Él es el creador, todo le pertenece a Dios, todo le pertenece a Dios. Entonces, por lo tanto, no hay alguien más poderoso que Dios ni más grande que Dios. Entonces, Dios como creador gobierna, soberano. Soberano es que no ocupa pedirle permiso a nadie, ¿verdad? No ocupa pedirle permiso a nadie. Él actúa con soberanía porque Él es Dios. Punto y final, ¿verdad? Veamos los atributos morales de Dios en relación con sus criaturas. Dios es santo, ya lo vimos, la santidad de Dios significa absoluta pureza moral. No puede, no puede pecar, ¿verdad? No puede pecar. Dios no puede pecar, es imposible que Dios pueda pecar, porque Él está separado, ¿verdad? Él está desligado, Él es independiente. No tiene nada que ver el hombre con Dios, no hay una conexión, solo a través de Jesucristo, pero en Dios no hay partes humanas, no hay nada allí. Él es un ser puramente santo, mientras que el hombre es imperfecto, es pecador y necesita constantemente pedirle perdón al Creador. Dios es justo, o sea, Dios es justo en el sentido de que recompensa a los buenos y paga a los malos. O sea, el juicio de Dios es justo, no se pasa ni un milímetro, ¿verdad?
Él mismo dijo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará, eso es justicia. Eso es justicia. Entonces, para sintetizar todo esto, Dios es justo porque la justicia de Dios es perfecta. No está coluida, no está en comparsa con nada. Dios es justo, perfecto en justicia. Aquí tenemos Dios es fiel, ¿verdad? La fidelidad de Dios es incomparable. Aunque el hombre le falle, Dios sigue siendo fiel. Dios es misericordioso. Nada más grande que la misericordia de Dios. El salmista decía que nueva es cada mañana tu misericordia, ¿verdad? Dios es amor. El mayor atributo de Dios es el amor, ¿verdad? Es el amor. Es incomprensible el amor de Dios, no lo podemos explicar. No podemos decir el amor de Dios es así, se compone así. No, 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 no. El amor de Dios es incomprensible. Dios es bueno. La bondad de Dios es otro atributo increíble, ¿verdad? Dios es bueno, decía Israel, Dios es bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones, por todas las generaciones. No hay nadie más maravilloso que Dios. Es imposible encontrarlo, no existe ninguno. Bueno, bien, yo quiero, hermanos, que nos vamos a detener aquí, hasta aquí vamos a llegar a la clase. Porque quiero hablar de la Trinidad de Dios en un punto aparte de lo que hemos venido hablando acerca de Dios, ¿verdad? Entonces, yo espero que usted haya hecho la tarea de los nombres de Dios para que usted entienda cuál es la forma de revelarse de Dios a los hombres a través de hechos de su gracia para con su pueblo, ¿verdad? Así es que, mis amados, Dios les bendiga en gran manera, Dios les guarde y Dios les ayude. Por favor, póngase las pilas con el proyecto de Cartas Paulinas. Cartas Paulinas, el 5 de septiembre termina. No se le olvide, el 5 de septiembre yo empiezo con epístolas generales, ¿verdad? Que Dios le bendiga y Dios le guarde.